Jake Morrison llevaba casi 2 años trabajando en la estación orbital Frontier. Y, sinceramente, era el trabajo más aburrido que había tenido. Todos los días eran la misma rutina: despertar en su diminuta cápsula, tomar un café sintético horrible del dispensario y pasar 10 horas reparando camiones de carga averiados y drones de mantenimiento. El sueldo era pésimo, apenas le alcanzaba para cubrir el alquiler y la comida. Pero encontrar trabajo era difícil allí, en los confines del espacio conocido. Esa mañana en particular empezó como cualquier otra. Jake estaba acodado en el motor de un camión de carga, maldiciendo a una bomba de combustible atascada cuando su panel de datos pitó. Se limpió las manos grasientas en el mono y miró la pantalla. Era un mensaje de un remitente desconocido. Sin identificación, sin firma, solo 3 simples líneas que le hicieron latir el corazón. Hangar 47 Delta, sellado durante 3 siglos. Merece la pena. Jake miró el mensaje un buen rato. Tenía que ser una broma, ¿verdad? Pero claro, nadie en esta estación tenía el sentido del humor para hacer algo así. Todos estaban demasiado cansados, demasiado sobrecargados de trabajo, demasiado concentrados en sobrevivir otro día. Echó un vistazo a la bahía de mantenimiento. Su supervisor estaba ocupado gritándole a alguien por plazos incumplidos. Nadie se daría cuenta si desaparecía durante 1 o 2 horas. Tomó su caja de herramientas y se dirigió a la sección antigua de la estación. La bahía 47 Delta estaba en una parte de las instalaciones que ya nadie visitaba. Las luces parpadeaban constantemente y la mitad del revestimiento de gravedad no funcionaba bien, lo que le hacía sentir como si estuviera caminando en un trampolín. Según la base de datos de la estación, esta sección se había construido hacía más de 300 años, cuando este lugar era una especie de puesto de investigación en el espacio profundo. Nadie recordaba siquiera que habían estado investigando. Cuando Jake finalmente encontró la bahía 47 Delta, se quedó boquiabierto. Las puertas eran enormes, de fácilmente 4 pisos de altura, y estaban cubiertas por una gruesa capa de polvo y corrosión. Había un letrero de advertencia descolorido que apenas podía leer. Algo decía que solo personal autorizado. Pasó los dedos por la superficie de la puerta y sintió el frío metal bajo toda esa mugre. Fuera lo que fuese lo que había dentro, había estado encerrado durante muchísimo tiempo. Tardó casi 20 minutos en burlar los controles de la puerta. Los circuitos eran tan viejos que prácticamente se desmoronaban en sus manos. Pero finalmente, logró redirigir la energía suficiente para que el sistema hidráulico funcionara. Las puertas crujieron como una bestia ancestral despertando de un largo sueño. Se estremecieron, metal raspando contra metal, y lentamente comenzaron a abrirse. El sonido resonó por el pasillo vacío, y Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando las puertas finalmente se abrieron lo suficiente para que pudiera pasar, Jake entró y se quedó paralizado al instante. El haz de luz de su linterna atravesó la oscuridad, y lo que vio le dejó sin aliento. En medio del hangar había una nave. Pero no una nave cualquiera. Esta cosa era enorme, fácilmente del tamaño de un acorazado militar, tal vez más grande. Su casco era oscuro, casi negro, con líneas angulares afiladas que lo hacían parecer una especie de depredador. Había marcas en el lateral, descoloridas, pero aún visibles. El corazón de Jake latió con fuerza al reconocerlas. Insignias militares de la Tierra Antigua, el tipo de símbolos que solo había visto en los libros de historia. Pero eso era imposible. Todos conocían la historia. Los humanos solo habían logrado viajar más rápido que la luz hacía unos 30 años. Antes de eso, la humanidad había estado atrapada en el sistema solar, construyendo lentamente colonias en Marte, en el cinturón de asteroides. No debería haber naves militares humanas con 300 años de antigüedad. No tenía sentido. Jake dio vueltas alrededor de la nave, con el haz de luz de su linterna danzando sobre su superficie. No tenía polvo, lo cual era extraño. Todo lo demás en este hangar estaba cubierto de siglos de mugre,
pero la nave parecía casi limpia, como si se hubiera conservado de alguna manera. Encontró una escotilla de acceso cerca del fondo y logró abrirla. El interior estaba oscuro, pero al cruzarla, las luces de emergencia se encendieron a lo largo del pasillo. Sus pasos resonaron al caminar por pasillos vacíos. Había letreros en las paredes, indicaciones para diferentes partes de la nave. Ingeniería, enfermería, camarotes de la tripulación, y al final del pasillo principal, un cartel que señalaba el puente. Jake lo siguió. Su curiosidad se impuso a la creciente inquietud que sentía. El puente era enorme, con docenas de estaciones dispuestas en semicírculo alrededor de una silla de mando central. Todo parecía antiguo, pero de alguna manera seguía funcionando. Y allí, en la consola principal, había algo que le heló la sangre a Jake. Era una nota sellada dentro de una especie de campo de preservación transparente que brillaba ligeramente en la penumbra. Jake se acercó lentamente, como si fuera a explotar si se movía demasiado rápido. El campo de preservación se desactivó al acercarse, y ahora podía ver la nota con claridad. Estaba escrita a mano en papel de verdad. La tinta estaba un poco descolorida, pero aún legible. La letra era temblorosa, como si quien la hubiera escrito tuviera prisa o simplemente estuviera exhausto. Jake la cogió con manos temblorosas y comenzó a leer. Para quien encuentre esto, no fuimos los primeros humanos en el espacio. Estábamos huyendo de algo. Si estás leyendo esto, nos encontró de nuevo. Despierta la nave. Recordará qué hacer. Capitana Rebecca Torres, nave de defensa terrestre Valiant 2156. Jake leyó la nota 3 veces, con la mente acelerada. 2156. Eso fue hace más de 300 años, más de un siglo antes del primer contacto oficial de la humanidad con especies alienígenas. Antes de la coalición, antes de todo lo que le habían enseñado en la escuela sobre la historia de la humanidad, miró la fecha en su panel de datos, 2489. Esta nave había estado allí, oculta y olvidada, durante más tiempo del que la mayoría de las civilizaciones habían existido. Le temblaban las manos cuando extendió la mano y tocó la consola principal. En el momento en que sus dedos hicieron contacto, todo el puente explotó en luz. Las pantallas parpadearon a su alrededor. La silla de mando giró ligeramente y Jake saltó hacia atrás, casi tropezando con sus propios pies. Entonces una voz llenó el puente, clara, nítida e innegablemente humana. Era una voz de mujer, tranquila, pero con un toque de urgencia que le puso la piel de gallina. Protocolos defensivos activados. Buscando firmas de brechas. Por favor, identifíquese de inmediato. Jake tenía la boca seca. Intentó hablar, pero no le salió nada. Se aclaró la garganta y lo volvió a intentar. Me llamo Jake Morrison. Solo soy mecánico. Encontré esta nave y no sé qué está pasando. Hubo una breve pausa y Jake oyó un zumbido en las paredes que lo rodeaban. La nave procesaba sus palabras, analizándolo de alguna manera. Entonces la voz volvió a hablar y esta vez había algo diferente en su tono. Alivio, tal vez o sorpresa. Soy Guardián, inteligencia artificial táctica de la nave de defensa terrestre Valiant. Llevamos 333 años, 2 meses y 17 días en modo de espera. Por favor, confirmen el estado actual. ¿Ha vuelto la brecha? Jake sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Se tambaleó hacia atrás contra una de las estaciones del puente. Su mente intentaba procesar lo que acababa de oír. Una inteligencia artificial. Una IA de 300 años que le preguntaba sobre algo llamado la brecha. Nada de esto tenía sentido. ¿El qué? Consiguió graznar Jake. ¿Qué es la brecha? ¿Y a qué te refieres? ¿Ha vuelto? Las luces del puente se intensificaron, y Jake sintió una leve vibración que recorría toda la nave. Era como si la nave despertara tras un largo sueño. Más pantallas cobraron vida a su alrededor, mostrando datos que ni siquiera podía comprender. Mapas estelares,
lecturas de armas, señales energéticas que parecían completamente ajenas a todo lo que había visto en su formación de mecánico. La brecha, respondió Guardiana, con un tono de voz que Jake solo pudo describir como entidades extradimensionales siniestras. Existen parcialmente fuera de nuestra realidad. En la terminología estándar, son organismos hostiles e incorpóreos que consumen materia y energía para anclarse en nuestro espacio dimensional. Destruyeron la Tierra. Jake sintió que el corazón le daba un vuelco. Espera, ¿qué? La Tierra está bien. Puedo enseñártela. Mira, tengo los mapas estelares actuales aquí mismo, en mi tableta de datos. Sus manos forcejearon con el dispositivo, casi dejándolo caer 2 veces antes de conseguir acceder a la base de datos de navegación. Lo levantó hacia el sensor más cercano. Mira, la Tierra está ahí. Sistema Alma. Miles de millones de personas viviendo en ella ahora mismo. Hubo una larga pausa. Jake podía oír el zumbido de los sistemas de la nave a su alrededor, procesando la información que acababa de proporcionar. Cuando Guardiana volvió a hablar, había algo en su voz que sonaba casi a asombro. Extraordinario. La evacuación fue un éxito. La humanidad sobrevivió. Otra pausa. Necesito entender qué pasó. Por favor, suban todos los datos históricos disponibles a mis sistemas. Debo saber qué fue de la raza humana. Jake hizo lo que le pidió, conectando su datapad a la consola. Observó cómo los archivos fluían desde su dispositivo a los bancos de datos de la nave. Cientos de años de historia humana fluyendo hacia una IA que había estado dormida desde antes de que nada de eso sucediera. Se sentía surrealista, como si le estuviera enseñando a un fantasma sobre el mundo de los vivos. Mientras los datos se transferían, Jake no pudo evitar hacerse la pregunta obvia. Guardiana, ¿qué pasó realmente en ese entonces? Los libros de historia dicen que los humanos no abandonaron el sistema solar hasta 2387. Pero esta nave está fechada en 2156. Eso es más de 200 años antes. ¿Qué no nos están diciendo? No te están diciendo nada porque no recuerdan. Guardián dijo que esa fue la última orden del capitán Torres. La flota de evacuación recibió instrucciones de purgar todos los registros, de olvidar todo sobre la brecha y empezar de cero. Era la única manera de proteger a los supervivientes de la humanidad. La transferencia de datos se completó y, de repente, todas las pantallas del puente cambiaron. Aparecieron imágenes. Grabaciones de video. Jake se encontró contemplando escenas que parecían sacadas de una pesadilla. Vio la Tierra, pero no la Tierra que conocía. Esta Tierra ardía. Enormes desgarros en el espacio colgaban del cielo sobre las ciudades. Y a través de esos desgarros, algo se filtraba. Algo que dolía mirar directamente. En 2147, científicos humanos lograron un avance en la física dimensional, explicó Guardián mientras se reproducía la grabación. Intentaban crear una nueva forma de viajar más rápido que la luz, trasladando brevemente naves a dimensiones alternativas. El experimento fue un éxito. También atravesó la barrera entre nuestro universo y algo más, algo que había estado esperando. Jake observó con horror cómo las cosas surgían a través de los desgarros en el espacio. No se parecían a nada que debiera existir. Eran masas de oscuridad que se movían de maneras que violaban cada ley de la física que alguna vez había aprendido. Fluían a través de los edificios como agua, y dondequiera que tocaban, la materia simplemente dejaba de existir. No se destruía, no se convertía en energía, simplemente desaparecía. La gente corría gritando, y luego desaparecieron también. Manzanas enteras de la ciudad se desvanecieron en segundos. Los llamamos la brecha, continuó el Guardián. Entidades individuales, sí, pero también partes de un agujero más grande. Existen en múltiples dimensiones simultáneamente. Las armas convencionales eran inútiles. Balas, misiles, rayos de energía, todo los atravesaba sin efecto. Consumían ciudades enteras en horas. En 3 meses,
habían cubierto el 40% de la superficie de la Tierra. La grabación cambió para mostrar enormes astilleros en órbita alrededor de la Tierra. Miles de trabajadores pululando sobre cascos que se construían a un ritmo increíble. Jake reconoció el diseño. Eran naves coloniales. Enormes naves diseñadas para transportar decenas de miles de personas cada una. Los gobiernos del mundo se unieron por primera vez en la historia de la humanidad, dijo el guardián. No para luchar por recursos ni ideologías, sino para salvar la especie. Construyeron 2 flotas. La flota de evacuación, 12 enormes naves coloniales diseñadas para dispersar a la humanidad por la galaxia en 12 direcciones diferentes, y la flota de defensa, 12 naves de guerra construidas con tecnología experimental que apenas entendíamos. Diseñadas con un solo propósito: combatir la brecha y que las naves coloniales tuvieran tiempo de escapar. Jake sintió lágrimas correr por su rostro mientras observaba la evacuación. Millones de personas subiendo a las naves coloniales. Familias destrozadas, algunas elegidas para irse, mientras que otras tuvieron que quedarse. Niños llorando por padres a quienes nunca volverían a ver. Y a pesar de todo, la brecha seguía avanzando, consumiendo más de la Tierra cada día que pasaba. El Valiant era una de las 12 naves de guerra, dijo Guardián en voz baja. El capitán Taus comandaba una tripulación de 217. Nos enfrentamos a la brecha en la órbita terrestre. Usando armas que podrían obligarlos a entrar de lleno en nuestra dimensión, donde podrían ser destruidos. Por cada entidad que matábamos, aparecían 3 más. Luchamos durante 6 días sin descanso. Una a una, las demás naves de defensa cayeron. Las desafiantes, las Resilients, las inquebrantables, todas desaparecieron. Las imágenes mostraban la batalla final. Jake observó cómo una tras otra nave era abrumada, destrozada por entidades que se movían como sombras líquidas. Vio las valientes armas desplegadas, manteniendo la línea mientras las últimas naves coloniales activaban sus motores y alcanzaban velocidades superiores a la de la luz. Cuando la última nave colonial escapó, el capitán Torres me dio mis últimas órdenes. Guardián dijo: salta a una ubicación aleatoria. Ponte en modo de espera total. Yo esperaría. Si la humanidad sobreviviera, podríamos volver a necesitarnos algún día. Si la brecha los encontraba, la voz de la IA se redujo a un susurro. Y entonces ella y el resto de la tripulación tomaron la lanzadera y volaron directamente hacia la entidad de brecha más grande, cargando con todas las ojivas nucleares que nos quedaban. La explosión les dio a las naves coloniales 3 minutos más para escapar. Jake sollozaba abiertamente. Miró la silla del capitán, imaginando a la mujer que se había sentado allí, que lo había sacrificado todo para que gente como él pudiera existir 300 años después. He completado el análisis de tus datos históricos, dijo Guardián. Y había algo nuevo en su voz. Ursi, Jake Morrison, necesito que escuches con mucha atención. Según mis sensores, se está formando una distorsión dimensional en el límite del sistema estelar. La misma señal que usaron las entidades de brecha. Están aquí. Han encontrado a la humanidad de nuevo. La sangre de Jake se congeló. ¿Estás seguro? Tal vez sea solo un fenómeno natural. ¿O estoy seguro? Mis sensores fueron diseñados específicamente para detectarlos. La distorsión se manifestará por completo en aproximadamente 37 minutos. Cuando lo haga, una entidad de la brecha emergerá al espacio normal. Detectará las señales de vida en esta estación y comenzará a consumirla. 3.247 seres morirán a menos que la detengamos. Jake miró alrededor del enorme puente. Luego volvió a la pantalla que mostraba la distorsión que se acercaba. Pero solo soy un hombre. Dijiste que necesitabas una tripulación de 200. Ni siquiera sé cómo volar una nave como esta. Me gano la vida arreglando transportadores de carga. Lo sé, dijo Guardián simplemente. Pero eres todo lo que tengo, y esa gente nos necesita.
El capitán Taus me enseñó que a veces una persona es suficiente. Se preocupan lo suficiente. Se esfuerzan lo suficiente. ¿Me ayudarás, Jake Morrison? Jake pensó en las 3000 personas en la estación. Su supervisor que gritaba demasiado. El cocinero que siempre le daba porciones extra cuando nadie lo veía. La familia Kelvin de la sección C, que lo había invitado a la fiesta de cumpleaños de su hija el mes pasado. Todos viviendo sus vidas sin tener ni idea de que algo de la pesadilla olvidada de la humanidad venía a por ellos. Se sentó en la silla del capitán. Era demasiado grande para él, claramente diseñada para alguien más alto, pero de alguna manera se sentía bien, como si estuviera destinado a estar allí. Dime qué tengo que hacer. Las manos de Jake temblaban mientras Guardiana le explicaba lo que debía suceder. Le habló de algo llamado enlace neuronal, una conexión directa entre su cerebro y los sistemas de la nave. Era una tecnología que había sido prohibida hacía décadas por ser demasiado peligrosa, demasiado impredecible. Había gente muerta por retroalimentación neuronal, con las mentes literalmente agotadas por la tensión. Pero Guardiana insistía en que era la única forma en que una persona podía controlar una nave de guerra diseñada para 200 tripulantes. No te voy a mentir, Jake. Guardiana dijo con una voz inusualmente suave. Esto va a doler mucho. La interfaz neuronal fue diseñada para pilotos militares entrenados que pasaron meses preparando sus mentes para la conexión. Lo harás a ciegas, sin preparación. Tu cerebro intentará rechazar la conexión. Experimentarás una sobrecarga sensorial, posibles alucinaciones y un dolor extremo. Pero si aguantas la conexión inicial, puedo filtrar la mayor parte de la retroalimentación y hacerla manejable. Jake tragó saliva con dificultad. Y si no aguanto, tu mente se bloqueará para protegerse. Entrarás en coma y ambos moriremos cuando la brecha destruya la estación. Genial. Sin presión entonces. Jake intentó reír, pero sonó más como un gemido. Miró el puerto de interfaz neuronal en la silla del capitán, una pequeña toma que parecía bastante inocente. Antes de hacer esto, necesito intentar avisar a la estación. Quizás puedan evacuar o algo así. Sacó su comunicador personal y cambió al canal de emergencia de toda la estación. Soy Jake Morrison, mecánico ID 7742. Llamo desde la bahía del hangar 47 Delta. Se acerca una entidad hostil. Todos deben evacuar de inmediato. Esto no es un simulacro. La respuesta fue casi instantánea. La voz del administrador Biggs se escuchó molesta y cansada. Morrison, ¿qué haces en esa vieja sección? Esa zona lleva años condenada. Sal de ahí antes de que falle el soporte vital. Señor, tiene que escucharme. Se acerca algo. Una amenaza. Encontré una vieja nave militar terrestre y su IA está detectando una IA. Briggs lo interrumpió y ahora parecía más preocupado. Morrison, ¿has estado respirando aire viciado? Esas viejas secciones tienen acumulación de dióxido de carbono. Probablemente estés alucinando. Estoy enviando un equipo médico a tu ubicación ahora mismo. No estoy alucinando. Revisa tus sensores de largo alcance. Debería haber algún tipo de distorsión espacial en el borde del sistema. Hubo una pausa y Jake pudo oír a Briggs hablando con alguien más al fondo. Los sensores no muestran nada inusual. Morrison, quédate donde estás. Viene ayuda. Y te enfrentas a una multa considerable por entrar en zonas restringidas sin autorización. La calma se cortó. Jake miró su dispositivo con incredulidad. Creen que estoy loco. Sus sensores no pueden detectar la brecha. Guardián explicó, las entidades existen parcialmente fuera del espacio dimensional normal. Solo equipo especializado puede rastrearlas. Para cuando sus sensores estándar registren la distorsión, la brecha ya estará dentro de la estación y será demasiado tarde. Jake miró la pantalla táctica que Guardián le mostraba. La distorsión aumentaba, y había una cuenta regresiva que marcaba 31 minutos restantes. Intentó llamar 3 veces más,
contactando con diferentes jefes de departamento, incluso enviando un mensaje de texto a su amigo Cole, que trabajaba en seguridad. Todas las respuestas fueron iguales. Pensaron que les estaba gastando una broma o que estaba sufriendo algún tipo de crisis. Nadie está escuchando, dijo Jake, sintiéndose impotente. Todos van a morir, y ni siquiera lo saben. Entonces detenemos la brecha antes de que los alcance, dijo Guardián con firmeza. Hacemos exactamente lo que la capitana Torres y su tripulación hicieron. Nos interponemos entre la amenaza y los inocentes. Les ganamos tiempo, aunque nunca se enteren de nuestra presencia. Jake pensó en toda esa gente de la estación. Había vivido aquí 2 años, pero nunca había conectado con nadie. Trabajaba solo, comía solo, dormía solo. Siempre se decía a sí mismo que, como solo estaba de paso, con el tiempo se iría a algo mejor. Pero la verdad era que había estado solo, aislado, solo una cara más entre la multitud, desapercibido y anodino. Ahora tenía la oportunidad de ser algo más. El asunto, aunque nadie supiera su nombre. De acuerdo, dijo, volviéndose hacia la interfaz neuronal. Hagámoslo antes de que cambie de opinión. Hay algo más que debes saber, dijo el guardián. El enlace neuronal te permitirá acceder a mis bancos de memoria. Experimentarás fragmentos de los recuerdos de la tripulación original. La capitana Taus, en concreto, sus pensamientos y emociones están grabados en mi programación central. Puede ser abrumador. ¿Nos ayudará a combatir esa cosa? Sí. Su experiencia en combate guiará tus instintos. Entonces, no me importa lo abrumador que sea. Jake se acomodó en la silla del capitán y encontró el cable de interfaz neuronal. Era delgado y flexible, con un conector que parecía diseñado para conectarse directamente a un puerto en la base del cráneo. Extendió la mano hacia atrás y buscó el puerto universal que todos los humanos tenían instalado al nacer para monitoreo médico. Sus dedos lo encontraron y respiró hondo. ¿A la 3? Preguntó. ¿A la 3? El guardián confirmó. 1, 2. Jake no esperó a la 3. Enchufó el conector en su puerto neuronal y su mundo estalló en llamas. Un dolor abrasador increíble que sentía como si su cerebro estuviera siendo desarmado y reensamblado. Intentó gritar, pero no le salía la voz. Su visión se volvió blanca, luego negra, luego se llenó de imágenes que no eran suyas. Vio a una mujer con uniforme militar de pie en el puente de esa misma nave. La capitana Rebecca Torres. Era más joven de lo que había imaginado, tal vez de unos 30 años, con cabello corto y oscuro y ojos que parecían no haber. Durmió durante días. Sintió sus emociones inundándolo. Dolor por el mundo que dejaba atrás. Amor por su hija, que estaba en una de las naves de evacuación. Rabia contra las entidades de la brecha que le habían arrebatado todo a la humanidad. Y, en el fondo, una férrea determinación que ardía como una estrella. No dejaría morir a la humanidad. Ni hoy, ni nunca. Los recuerdos llegaron más rápido. Jake experimentó la primera vez que Torres se conectó con Guardián. Sintió la presencia de la IA fusionándose con su conciencia. Sobrevivió a la batalla final. Sintió que la nave se contraía cuando las entidades de la brecha atravesaron la sala. Escuchó los gritos de los tripulantes que morían en sus puestos. Observó a través de los ojos de Torres cómo tomaba la decisión de sacrificarse a sí misma y a la tripulación restante para dar a las naves coloniales esos últimos y preciosos minutos. Jake, quédate conmigo. La voz de Guardián atravesó el caos. Concéntrate en mi voz. Concéntrate en el presente. Estás experimentando una cascada neuronal. Estoy filtrando los recuerdos. Espera. El dolor comenzó a retroceder lentamente al principio, luego más rápido. Los recuerdos se desvanecieron en un ruido de fondo. Seguía ahí, pero ya no. Abrumador. Jake jadeó, temblando por todo su cuerpo. Podía sentir la nave. Ahora realmente la sentía.
Cada sistema era como una extensión de su propio cuerpo. Los motores vibraban con una potencia que podía sentir en su pecho. Los sistemas de armas eran como músculos esperando a flexionarse. Los sensores extendían su conciencia al espacio, mostrándole cosas que sus ojos normales nunca podrían ver. Y allí, en el límite de su percepción expandida, podía sentirla. La brecha, una presencia fría y hambrienta que hacía que cada instinto de su cuerpo gritara para huir. Se abría paso hacia el espacio normal, luchando contra las leyes de la física que intentaban mantenerla fuera. En 23 minutos, se manifestaría por completo y luego se alimentaría. «Puedo sentirlo», susurró Jake. «Está tan mal. Como si la realidad misma se estuviera rompiendo». «Eso es exactamente lo que es». Guardián dijo, «¿Estás listo para luchar?» Jake miró la pantalla táctica en la estación llena de gente que no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pensó en la capitana Torres, en la decisión que había tomado hacía 300 años. Ahora entendía por qué lo había hecho. Eso. Cuando sentías una amenaza así, cuando percibías el hambre y el odio que irradiaba algo que quería consumir todo lo que te importaba, solo quedaba una opción. «Enciende los motores», dijo Jake, sorprendido por la firmeza de su voz. «Vamos a matar a esa cosa antes de que sepa que estamos aquí». Los motores del Valiant rugieron al encenderse, y Jake Morrison se convirtió en algo que jamás imaginó. Se convirtió en el arma de la humanidad. Se convirtió en el escudo entre la inocencia y la oscuridad. Se convirtió en un guardián. Y en algún lugar de la memoria de la nave, en los fragmentos de conciencia que quedaban de la capitana Rebecca Torres, había orgullo. El Valiant se alejó de la estación, y Jake sintió cada metro de movimiento como si fuera su propio cuerpo deslizándose por el espacio. La conexión neuronal lo hacía todo surrealista. Podía sentir el frío vacío fuera del agujero, sentir la radiación de la estrella cercana, calentando el blindaje de la nave, detectar el polo gravitacional de cada planeta y luna del sistema. Era abrumador y asombroso a la vez. «Jake, necesito que te mantengas concentrado», dijo Guardiana, con voz tranquila y firme en su mente. «La entidad de la brecha se manifestará por completo en 18 minutos. Necesitamos interceptarla antes de que entre en el alcance de la estación. A nuestra velocidad actual, alcanzaremos la zona óptima de ataque en 12 minutos». Las manos de Jake recorrieron los paneles de control y se sorprendió al descubrir que sabía exactamente lo que hacía. Los recuerdos de Torres lo guiaban, su memoria muscular se convertía en la suya. ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cómo luchamos contra algo que existe en múltiples dimensiones a la vez? Nuestras armas están diseñadas específicamente para forzar a las entidades de la brecha a entrar completamente en nuestra realidad. Guardiana explicó, los disruptores dimensionales la anclarán en el espacio normal. Una vez que esté fijada en nuestra dimensión, se vuelve vulnerable al daño convencional. Entonces la atacamos con todo lo que tenemos. A través de la pantalla, Jake pudo ver cómo la distorsión se agrandaba. El espacio mismo se veía mal allí, retorcido y plegado de formas que le dolían los ojos. Colores que no deberían existir se filtraban desde la dimensión de la que provenía la brecha. Sentía náuseas con solo mirarlo. «El objetivo empieza a manifestarse», anunció el guardián. «Los sistemas de armas se están cargando. Jake, cuando dé la orden, tendrás que disparar los disruptores dimensionales. El sistema de puntería es semiautomático, pero necesito tu intuición humana para compensar los movimientos de la entidad. No se mueven como nada en nuestra realidad. Tendrás que predecir patrones que no siguen la física tal como la entiendes». «Genial. Sin presión», murmuró Jake. Pero sus manos ya se dirigían a los controles de las armas. Podía sentir los disruptores cargándose, la energía acumulándose en sistemas que zumbaban con una potencia que no comprendía del todo. La tecnología estaba siglos por delante de cualquier cosa utilizada en la galaxia moderna.
Se preguntó cuán desesperada habría estado la humanidad para desarrollar armas como esta en tan solo unos años. La entidad de la brecha emergió por completo en el espacio normal, y el cerebro de Jake intentó rechazar lo que sus ojos le mostraban. Era enorme, fácilmente del tamaño de un gran edificio, y parecía como si alguien hubiera tomado la realidad y la hubiera arrugado como papel. La oscuridad fluía y se retorcía, cambiando constantemente de sólido a líquido y a algo completamente distinto. Los zarcillos se extendían en todas direcciones, y donde tocaban la estructura del espacio, aparecían diminutas lágrimas. «Oh, Dios», susurró Jake. «Eso fue lo que destruyó la Tierra». Uno de ellos dijo: «Sí, esta es una entidad de clase exploradora. Pequeña para sus estándares. La que consumió la mayor parte de la Tierra estaba clasificada como Dreadnought. Tenía 3 kilómetros de diámetro». Jake sintió que se le helaba la sangre. Si esta cosa se consideraba pequeña, no podía imaginar cómo eran las más grandes. Apartó el pensamiento y se concentró en la pantalla táctica. La entidad se dirigía hacia la estación. No rápidamente, pero con terrible inevitabilidad. Había detectado señales de vida. Tenía hambre. «Alcance en 30 segundos», dijo el guardián. «Cargando disruptores dimensionales a máxima potencia. Jake, a mi señal, dispara a las coordenadas que estoy enviando a tu interfaz neuronal». Jake podía sentir la información del objetivo fluyendo directamente a su cerebro. No necesitaba leer pantallas ni marcar números. Simplemente sabía dónde apuntar. El conocimiento aparecía en su mente como si siempre hubiera estado ahí. Sus dedos se cernían sobre los controles de disparo. «Listo». Jake presionó el botón de disparo y el Valiant se estremeció cuando los disruptores dimensionales liberaron su carga. Rayos gemelos de energía que parecían como una luz estelar líquida que se disparó a través del vacío. Impactaron contra la entidad de la brecha y Jake oyó un sonido que no debería haber sido posible en el vacío del espacio. Fue un grito, pero no a través de ningún medio que él entendiera. Resonó directamente en su mente, haciéndole doler los dientes y nublar la vista. La entidad se convulsionó. Su forma imposible de repente se volvió más sólida, más real. Los disruptores estaban haciendo su trabajo, anclándola completamente en el espacio normal, pero no se movía silenciosamente. Los zarcillos se lanzaron hacia el Valiant, moviéndose más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería poder moverse. «Maniobras evasivas», gritó Guardián. Las manos de Jake volaron sobre los controles, y el Valiant viró bruscamente a babor. A través del enlace neuronal, sintió que la nave respondía a sus pensamientos casi tan rápido como él podía formarlos. Los zarcillos fallaron por metros, dejando rastros de espacio distorsionado a su paso. Uno de ellos rozó los escudos, y Jake gritó cuando el dolor de retroalimentación atravesó la conexión neuronal. Sintió como si alguien le hubiera presionado un hierro al rojo vivo contra la columna vertebral. Escudos al 72%. Guardián reportado. El objetivo está completamente anclado en nuestra dimensión. Desplegando minas de causalidad. Jake sintió que las armas lanzaban docenas de pequeños dispositivos que salieron disparados del casco del valiente. Se dispusieron en una esfera perfecta alrededor de la entidad de la brecha y luego detonaron. Pero estas no eran explosiones normales. Jake observó cómo aparecían burbujas de espacio-tiempo alterado. Zonas donde el tiempo mismo fluía a diferentes velocidades. Dentro de una burbuja, el movimiento de la entidad se ralentizó. En otra, aceleró descontroladamente. Los campos temporales en conflicto desgarraron a la criatura, desestabilizándola aún más. La entidad se retorció, claramente de dolor o lo que fuera que se convirtiera en dolor. En algo así, más zarcillos se lanzaron, golpeando repetidamente los escudos del valiente. Cada impacto enviaba oleadas de agonía a través del enlace neuronal de Jake. Apretó los dientes y se aferró, negándose a desconectarse. «Jake, estoy leyendo niveles peligrosos de retroalimentación neuronal».
Guardián advirtió. Necesitas reducir la profundidad de la conexión o te arriesgas a sufrir daños permanentes. No hasta que esa cosa esté muerta. Jake respondió. Hizo girar la nave para otro pas, sus manos firmes a pesar del dolor. Golpéelo con los cañones de entropía. Confirmado. Disparando cañones de entropía. Nuevas armas entraron en funcionamiento y Jake las sintió descargarse. Estos rayos se veían diferentes, más oscuros, como si estuvieran chupando luz del universo. Golpearon a la entidad de la brecha y Jake observó fascinado cómo la criatura comenzaba a envejecer. Sus zarcillos se marchitaron y agrietaron. Partes de su geometría imposible colapsaron sobre sí mismas. Los cañones de entropía estaban literalmente acelerando el tiempo alrededor del objetivo, obligándolo a experimentar millones de años y segundos. Los movimientos de la entidad se volvieron desesperados, frenéticos. Intentó abrir otra grieta dimensional, intentó escapar de regreso a donde sea que hubiera venido, pero los disruptores dimensionales lo mantuvieron firmemente en su lugar. Estaba atrapado y estaba muriendo. Todos los sistemas de armas a máxima potencia. Jake ordenó y sintió una oleada de algo que podría haber sido orgullo del guardián. Estaba pensando como un capitán ahora como Torres le había enseñado a través del Neurolink. Todas las armas del Valiant abrieron fuego a la vez. Rayos de energía, proyectiles cinéticos, armas exóticas cuyas funciones Jake apenas entendía. Todo se concentraba en la entidad atrapada. La criatura se agitó una última vez, su forma colapsando hacia adentro como una estrella moribunda. Y entonces, con un sonido que Jake sintió más que escuchó, simplemente dejó de existir. En un momento estaba allí, y al siguiente, no había nada más que espacio vacío y señales de energía que se desvanecían. Jake se desplomó en la silla del capitán, jadeando. Cada músculo de su cuerpo le dolía. Su cabeza sentía como si alguien la hubiera estado usando como un tambor. Pero lo habían hecho. Realmente habían matado a una de estas cosas. Objetivo eliminado. Guardián confirmado. Bien hecho, Jake Morrison. El capitán Torres habría estado orgulloso. Antes de que Jake pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en todos los sistemas. La voz del guardián adquirió un tono de preocupación que hizo que el estómago de Jake se encogiera. Jake, estoy detectando múltiples nuevas distorsiones dimensionales. No solo una, docenas. Están apareciendo por todo el sector del espacio. La muerte de la entidad lanzó una señal, una baliza. El resto de la brecha sabe que estamos aquí ahora, y vienen. Todos ellos. Jake miró la pantalla táctica con horror. Aparecían marcadores rojos por todas partes, cada uno representando otra ruptura en la realidad. Otra entidad abriéndose paso hacia el espacio normal. Contó 20, luego 30, luego 50. Los números seguían subiendo. Tras ellos, los sistemas de comunicación de la estación finalmente se activaron. La voz del administrador Briggs llegó, presa del pánico y la confusión. Nave desconocida, aquí el control de la estación fronteriza. Acabamos de detectar anomalías espaciales masivas en todo el sistema. ¿Qué está pasando? ¿Qué hiciste? Jake miró el creciente enjambre de amenazas en la pantalla. Luego, de vuelta a la estación llena de gente inocente. 3000 vidas que no tenían ni idea de lo cerca que habían estado de la muerte. Y ahora venían 50 entidades más, y aparecían más cada minuto. Guardián, dijo en voz baja, ¿podemos detenerlas a todas? La IA guardó silencio un largo momento. No, Jake. No podemos. Somos una sola nave. Necesitaríamos una flota. Jake pensó en la capitana Torres y su tripulación. En las 12 naves de guerra que habían defendido la Tierra. En las otras 11 naves que se habían dispersado por el espacio, ocultas y esperando. En algún lugar, esas naves aún existían. Tenían que existir. Entonces las encontraremos, dijo Jake, con la voz cada vez más fuerte.
Encontraremos las otras naves. Las despertaremos y construiremos esa flota. La primera semana después de la batalla fue un caos absoluto. Jake apenas durmió, pasando cada momento de vigilia coordinándose con Guardián para rastrear las otras naves de guerra antiguas. Mientras tanto, la galaxia ardía. Entidades de la brecha aparecieron en 17 sistemas estelares diferentes, destrozando estaciones espaciales y colonias como si fueran de papel. El ejército de la coalición, con toda su tecnología avanzada y siglos de experiencia, no pudo detenerlos. Sus armas atravesaron a las entidades como si dispararan a fantasmas. Flotas enteras fueron destruidas en minutos. Jake vio los informes de bajas que llegaban y cada uno se sintió como un puñetazo en el estómago. Millones de muertos. Miles de millones más estaban en peligro y nadie entendía contra qué luchaban ni cómo detenerlo. Los líderes de la coalición celebraron sesiones de emergencia para discutir estrategias mientras sus mundos ardían. Algunos querían evacuar sectores enteros. Otros exigían que se mantuvieran firmes y lucharan, pero ninguno tenía respuestas. Fue entonces cuando Jake hizo la transmisión. Estaba exhausto. Tenía el pelo hecho un desastre. Y probablemente parecía un loco con el cable de interfaz neuronal aún conectado a su cráneo. Pero no le importó. Transmitió en todas las frecuencias a las que pudo acceder, enviando su mensaje a todos los rincones del espacio conocido. Me llamo Jake Morrison. Soy humano y transmito desde una nave de guerra terrestre llamada Valiant. Hace 300 años, la humanidad se topó con estas entidades. Las llamamos la brecha. Destruyeron nuestro mundo natal y casi exterminaron a toda nuestra especie. Pero contraatacamos. Construimos 12 naves de guerra diseñadas específicamente para matarlas. Y nos dispersamos por la galaxia para sobrevivir. Acabo de matar a una de ellas. Y puedo enseñarte a ti también cómo hacerlo. Pero primero, necesito encontrar las otras 11 naves. Si eres humano y encontraste algo inusual, algo que no coincida con nuestra historia oficial, por favor contáctame. La humanidad se salvó una vez. Ahora es el momento de salvar a todos los demás. La respuesta fue abrumadora. En cuestión de horas, los sistemas de comunicación de Jake se inundaron de mensajes. Algunos eran de teóricos de la conspiración que siempre habían sospechado que había más en la historia humana de lo que mostraban los registros oficiales. Otros eran de arqueólogos que descubrieron anomalías que no podían explicar. Pero 3 mensajes destacaron del resto. El primero vino de una mujer llamada Whitney Parker, una operadora de salvamento que trabajaba cerca del cinturón de Kepler. Había encontrado una nave abandonada en una base de asteroides oculta idéntica al Valiant en diseño. Su IA se identificó como Sentinel y había estado esperando a que alguien la despertara. El segundo mensaje era de un tipo llamado Danny Chin, un piloto de carga que se estrelló en una luna deshabitada durante una tormenta. Mientras esperaba el rescate, descubrió un enorme hangar enterrado bajo la superficie. Dentro había otra nave de guerra, y su IA se hacía llamar Warden. La tercera provenía de una mujer llamada Lisa Rodríguez, ingeniera de minas que estaba excavando un nuevo yacimiento cuando su equipo detectó algo enorme enterrado a 3 kilómetros bajo tierra. Pasó 2 semanas desenterrándolo, y cuando finalmente llegó al casco, la nave se encendió automáticamente. Su IA se llamaba Fortaleza. Jake sintió que la esperanza le invadía el pecho por primera vez desde que comenzó la pesadilla. Para hacer naves, no era mucho, pero era un comienzo. Quedó con las otras 3 en un lugar neutral, un sistema remoto donde pudieran coordinarse sin poner en riesgo a la población civil. Cuando las 4 naves finalmente se reunieron en el espacio, Jake sintió una oleada de emoción que no pudo identificar. No eran solo naves, eran el legado de la humanidad. Eran la prueba de que sus antepasados habían enfrentado adversidades imposibles y se habían negado a rendirse. Whitney, Danny y Lisa se habían sometido al proceso de enlace neuronal, y todas llevaban fragmentos de las tripulaciones originales de sus naves en sus mentes. Comprendieron lo que Jake había pasado.
Comprendieron la importancia de lo que se les pedía. De acuerdo, dijo Jake por el enlace de comunicación, mirando los rostros de los otros 3 humanos en su pantalla. Guardián dice que la flota original no se dispersó al azar. Había un patrón. Las naves coloniales estaban programadas para seguir rutas específicas, atraídas por ciertas regiones del espacio, y las naves de guerra se posicionaban a lo largo de esas mismas rutas, manteniéndose cerca de donde la humanidad eventualmente se asentaría. Whitney lo entendió al instante. ¿Estás diciendo que cada colonia humana importante probablemente tiene una de estas naves escondidas cerca? Exactamente. Nuestros antepasados la diseñaron como una red defensiva. Sabían que la brecha podría reaparecer algún día, así que se aseguraron de que tuviéramos protección cuando ocurriera. Simplemente olvidamos que estaba allí. Durante las siguientes 3 semanas, los 4 coordinaron la mayor operación de búsqueda de la historia de la humanidad. Subieron datos de los guardianes a cada asentamiento humano, proporcionándoles las señales de los sensores que debían buscar, y poco a poco aparecieron más naves. La Defiant fue encontrada por una mujer llamada Rachel Foster en órbita alrededor de Nueva Terra. El Resiliente, descubierto por un hombre llamado Kevin Walls, enterrado bajo los casquetes polares de Frostheim. El Inquebrantable, localizado por una mujer llamada Amy Brooks en el campo de escombros de un antiguo campo de batalla. Cada vez que una nueva nave despertaba, su IA compartía los recuerdos y registros de combate de la guerra original. La galaxia descubrió la verdad sobre el pasado de la humanidad, y la reacción fue mixta. Algunas especies alienígenas se horrorizaron de que los humanos hubieran ocultado un evento tan catastrófico. Otros estaban enojados, alegando que los humanos deberían haber advertido a la galaxia sobre la brecha hace siglos, pero la mayoría simplemente estaban aterrorizados porque si la brecha casi había destruido a la humanidad con toda esta tecnología avanzada, ¿qué posibilidades tenía alguien más? Jake no tenía tiempo para preocuparse por la política. Al final del primer mes, habían encontrado 9 de las 12 naves de guerra originales. 3 seguían desaparecidas. Sus ubicaciones se perdieron en el tiempo o posiblemente fueron destruidas en la guerra original. Pero 9 naves, cada una tripulada por humanos vinculados a antiguas IA, fueron suficientes para marcar la diferencia. Se autodenominaron la segunda flota de la humanidad y se dedicaron a enseñar a la coalición a luchar. El entrenamiento fue brutal. Jake y los demás pilotos Neurol trabajaron sin descanso, compartiendo todo lo aprendido. Enseñaron a los ingenieros de la coalición a construir disruptores dimensionales. Mostraron a los comandantes militares cómo predecir los patrones de movimiento de la brecha. Explicaron que no se podía combatir contra estas criaturas con tácticas convencionales. Había que pensar en términos de múltiples dimensiones, en el tiempo como un arma, en la física como algo que se podía doblar y romper. No todos podían con ello. Algunas especies de la coalición simplemente no lograban asimilar los conceptos, pero otras se adaptaron rápidamente. Los Kelvin, con sus 4 brazos y cerebros de procesamiento paralelo, se convirtieron en excelentes artilleros para las armas dimensionales. Los Salish, una especie con habilidades psíquicas naturales, podían percibir las entidades de la brecha antes de que se manifestaran por completo. Incluso los orgullosos Salen, una raza insectoide que inicialmente había rechazado la ayuda humana, finalmente se unieron al esfuerzo tras perder un mundo colmena entero. La batalla final tuvo lugar 2 meses después de que Jake despertara por primera vez al Valiant. Los sensores de largo alcance detectaron algo masivo abriéndose paso hacia el espacio normal cerca de la Tierra. Guardián analizó la señal y guardó silencio un largo momento antes de hablar. Jake, esa es una entidad de clase Dreadnought, del mismo tipo que destruyó la Tierra original. Lleva más de 300 años cazando a la humanidad, siguiendo el rastro que dejamos por la galaxia. Ha venido a terminar lo que empezó. Jake miró las lecturas con la boca seca. La entidad era enorme, fácilmente de 3 kilómetros de diámetro. Hacía que el explorador que había matado pareciera un juguete.
y se dirigía directamente al mundo natal de la humanidad, el planeta donde vivían miles de millones de personas, completamente inconscientes del monstruo de su pasado olvidado que venía a devorarlos. A todas las naves, Jake transmitió a la segunda flota. Esto es lo que nuestros antepasados murieron por evitar. No permitimos que llegue a la Tierra. No permitimos que se lleve una vida humana más. Hoy, terminamos lo que la capitana Torres y su tripulación comenzaron hace 300 años. 9 naves de guerra humanas, cada una con el legado de tripulaciones que lo habían sacrificado todo, aceleraron hacia la enorme entidad. Tras ellas venían cientos de naves de la coalición, armadas con las armas y el conocimiento que la humanidad había compartido. Era la flota combinada más grande de la historia galáctica, unida contra un enemigo común. La batalla duró 6 horas. Jake se perdió en el enlace neural, fundiéndose con el Valiant. Luchó junto a Whitney, Danny, Lisa y los demás. Sus naves se movían en perfecta coordinación, como coreografiadas. Las fuerzas de la coalición siguieron su ejemplo, apuntando a los puntos de anclaje creados por las naves humanas. Los zarcillos rotos atravesaron escudos y cascos. Las naves explotaron. La gente murió, pero la humanidad no se derrumbó. No huyeron. Avanzaron, paso a paso sangriento, obligando a la entidad Dreadnought a retroceder. Las manos de Jake temblaban mientras preparaba el disparo final. Todas las armas del Valiant se sobrecalentaban. Su retroalimentación neuronal advertía a gritos sobre daños críticos. Pero la entidad estaba desestabilizada, anclada por completo en su dimensión, rodeada de minas de causalidad y campos de entropía. Era vulnerable. Para el capitán Taus, Jake susurró: por todos los que hemos perdido. Por todos los que vamos a salvar. Disparó todo. Las demás naves hicieron lo mismo. Y la enorme entidad de la brecha, el monstruo que había atormentado a la humanidad durante 3 siglos, se derrumbó sobre sí misma y murió. Su grito de muerte resonó a través de las dimensiones, una advertencia para todas las demás entidades que la humanidad recordaba ahora. La humanidad tenía dientes, y nunca más volvería a ser presa. Tras el desastre, Jake flotó en órbita sobre la Tierra, contemplando el mundo azul y verde donde habían vivido sus antepasados. La voz de la guardiana era tranquila cuando habló. Jake Morrison, tengo algo que decirte. El capitán Taurus llevaba un registro personal. He analizado tus marcadores genéticos. Eres su descendiente, el tataranieto de su hija. Ella te salvó incluso antes de que nacieras. Jake sintió lágrimas correr por su rostro. Pensó en la mujer cuyos recuerdos conservaba, cuyo conocimiento lo había salvado en la batalla. Ella había sido familia. Había luchado por él todo el tiempo. A lo largo de 300 años en la superficie terrestre, la gente celebraba, construía monumentos a la segunda flota. Los nombres de las tripulaciones originales finalmente eran recordados, honrados como debieron haber sido siglos atrás, y el lugar de la humanidad en la galaxia había cambiado para siempre. Ya no eran los recién llegados. No eran las especies primitivas que se habían tropezado en el espacio. Eran los sobrevivientes, los que habían aprendido a matar dioses y luego les habían enseñado a todos los demás cómo hacerlo. Jake Morrison, un mecánico que solo intentaba pagar su alquiler, se había convertido en el guardián del futuro de la humanidad, y estaba de acuerdo con